Hola amigos, tengo que pediros disculpas porque el sonido de este vídeo es muy malo. Lo primero que pensé fue en tirarlo a la basura, pero es muy complicado que nos encontremos Pecino y yo, que coincidamos para poder grabar un vídeo. Así que al final decidí sacarlo, espero que me perdonéis y vamos a intentar mejorar el sonido en los próximos vídeos. Venga, lo siento, muchas gracias. Buenas, Pecino. En este vídeo vamos a hablar de un tema que es muy polémico porque hay una gran confusión, hay una gran ignorancia, está diciendo muchas tonterías, que es sobre la electrónica en las motos de conducción de hoy en día. Y la idea que hay generalizada es que la electrónica funciona fantástico, que tú te subes en una moto con electrónica y que el trabajo ya está hecho, que la moto va a hacer una parte importante del trabajo por ti, esa electrónica, y que pilotar una moto con electrónica, que es una maravilla, que cualquier, como decía Niki Lauda, hasta un mono puede ir rápido con los coches actuales de Fórmula 1. Me imagino que también podría incluir eso en las motos de carreras. Hay mucho mito detrás de esa electrónica. Yo he hablado muchísimo con ingenieros electrónicos y te tengo que decir una cosa, Chicho, cada vez aprendo más y sobre todo entiendo lo que tú dices. Es decir, la electrónica no funciona sola, hay muchísimo trabajo detrás y lo más importante, sin el piloto, por lo menos en las motos, la electrónica básicamente no sirve para nada. Los ingenieros sin piloto, con todos los datos que tienen, no harían una moto que fuese más rápido de lo que están yendo ahora. Yo creo que lo mejor es que comentemos algunas de las características de estas electrónicas para que los aficionados que nos están viendo sepan que los pilotos tienen que poner a punto tanto el freno motor como el control de tracción en cada una de las curvas del circuito, pero no solamente lo tienen que poner a punto una vez en cada curva, sino que tienen que trabajar en 3 líneas diferentes. Una es con neumáticos nuevos, otra es con neumáticos a medio uso y la otra es cuando los neumáticos ya están destrozados, cuando ya se está llegando a final de carrera. Y para eso tienen 3 botones a escoger. De esas puestas a punto tienen que ir cambiando a medida que se van consumiendo los neumáticos. Tú imagínate, 15 curvas, tú tienes que hacer 15 puestas a punto de control de tracción y de freno motor con los neumáticos nuevos. Nos vamos a 30 puestas a punto. Luego, los neumáticos a medio uso, otras 30, y luego neumáticos ya destrozados. Te vas a 90 puestas a punto solo para el control de tracción y el freno motor. Así que no vale decir que la electrónica va a hacer el trabajo por ti. Va a hacerlo cuando tú has puesto esa electrónica a punto. Por lo que me dices, tienes que añadir el factor neumáticos. Es decir, no puedes poner una puesta a punto y después decir, bueno, esto me vale para el siguiente circuito. No, porque en el siguiente circuito el asfalto es diferente, las condiciones climatológicas son diferentes, el compuesto del neumático puede ser diferente. Por eso lo que tú me dices es, en cada gran premio los pilotos no tienen tanto tiempo para poner a punto la moto. Son 3 sesiones de 45 minutos y después viene la calificación. Es decir, en ese tiempo tienen que intentar llegar lo más cerca posible a la puesta a punto ideal, ¿no? Sí, el tiempo siempre en competición siempre es muy corto. Si los pilotos pudiesen tirarse 2 meses en cada circuito poniendo la moto a punto, al final conseguirían unos tiempos extraordinarios. Pero está el tiempo del fin de semana, viernes, sábado, la mañana del domingo con el warm-up y ya está la carrera. Entonces esto limita muchísimo lo que es la puesta a punto de la electrónica, que hoy en día se lleva una parte muy importante y requiere, cuidado con esto, requiere de profesionales que tienen que estar allí trabajando. Es lo que te iba a decir. En este aspecto, mira, es algo que no creo que la gente no tenemos muy en cuenta. Para que este trabajo sea en tan poco tiempo eficiente, me imagino que habrá algunos que sean ingenieros mejores que otros, igual que hay pilotos mejores que otros. Que marcan diferencias, por supuesto que sí. Fíjate una anécdota que me pasó, que me hizo analizar bien todo el tema este de la electrónica. Hablaba con uno de los jefes de equipo de Superbike, uno de los grandes equipos de Superbike. Un equipo que tenía hospitality, tenía los cocineros, los camareros, 2 pilotos en Superbike, otros 2 pilotos en Supersport. Un equipo muy potente y con un presupuesto extraordinario. Agarró una cajita que era una cajita así como de bombones pequeña,
y me dice, mira, la mitad del presupuesto de mi equipo se va en estas dos cajitas. Fíjate lo que cuesta la electrónica. Por eso en MotoGP hemos visto que Dorna ha decidido, han hablado con un fabricante de electrónica y le han dicho, oye, vas a suministrar la misma electrónica a todos los equipos y que a partir de esa electrónica base, cada equipo desarrolle sus propios programas. El coste que esto significa en la competición, la electrónica. De hecho, es como un pozo sin fondo, o era un pozo sin fondo, porque siempre puedes ir más allá, siempre puedes afinar más. Te voy a explicar una cosa. El otro día, hablando con un ingeniero electrónico de MotoGP, me contó algo que yo me quedé alucinado. Me dijo, vamos a ver, Manuel, en estos momentos tenemos 400 canales para coger información de una MotoGP. Es decir, cuando un piloto entra en un box, ellos enchufan en el ordenador y tienen 400 fuentes de información, Chicho, 400. Entonces me dijo, mira, de esas 400 sirven para tres cosas. Hay una parte de esa electrónica que sirve para verificar lo que el piloto dice. Si el piloto dice, la moto no me frena en una curva, ellos van al ordenador y dicen, anda, comparada la curva 2 con la 3, efectivamente la 2 no funciona. Bien, es para verificar la información del piloto. La número 2 es para saber en ese momento en el que la moto no le frena al piloto, dónde está el recorrido de la horquilla, dónde está el basculante, para ver la puesta a punto de la moto en el momento que no le funciona. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a modificar esa puesta a punto, pues en una frenada, por ejemplo, casi siempre el problema está en la horquilla, pues le meterán o más aceite o más muelle y entonces en función de los cambios que ellos hagan y lo que les dice el piloto, sabrán si está yendo en la dirección correcta. Es decir, supongamos, le meten más aceite a la horquilla y el piloto dice, está frenando mejor, pero todavía no es como yo quiero. Bien, están en la buena dirección. Van a seguir trabajando con lo que les dice la información número 2. Y después, la tercera vía para usar esa electrónica, me dijo, mira, hay entre 100 y 200 canales de esos 400 que solo lo utilizan los ingenieros en las fábricas para hacer sus inventos de ingeniero. Chicho, importante, me dijo este señor, dice, mira, toda esa información no nos serviría absolutamente para nada sin el piloto. Dice, hoy en día todavía el piloto es la fuente, la información básica de los ingenieros. Pueden ser unos cerebros, pueden estar en Japón o en la NASA, pero si no hay un piloto que les dice, oye, me pasa esto, la moto hace esto, sin eso lo único que tendrían serían datos y no sabrían si esos datos son buenos o son malos. La electrónica sí, es fenomenal, ayuda mucho, los pilotos siguen siendo la base de todo. Bien, bien. Oye, ¿qué te parece si consultamos a Gustavo Morea y nos comenta cómo ha evolucionado la electrónica a lo largo de la historia de la competición? Porque es en la competición de donde sale todo esto que luego vemos en la calle, en un apartado tan importante como es la electrónica. Hay gente que dice, no, a las motos había que quitarle la electrónica y entonces veríamos auténticos pilotos pilotando. ¿Dónde empezamos a quitar electrónica? Porque primero los encendidos eran simplemente unos platinos que abrían y que cerraban. Y que el avance, incluso había una palanquita en las primeras motos que el piloto tenía que ir ajustando ese avance si quería ir a más vueltas de motor o a menos vueltas. Luego llegaron los avances semiautomáticos, que eran mecánicos. Luego ya empezaron a llegar los encendidos electrónicos, que ya no había platinos, que ya era un captador. ¿En qué parte de la historia nos quedamos? Así que vamos a ver cuál ha sido la historia de la electrónica en la moto. Manuel, Chicho, muchísimas gracias. Bueno, importantísimo este tema. Bueno, la electrónica nos ha cambiado la vida, los que estamos con la mecánica, ¿no? Acuérdense de los encendidos antiguos, de los carburadores. La electrónica ha venido a solucionar todos los problemas. Yo creo que no hay nada que no tenga electrónica, ¿eh? Todo está sujeto a esa divinidad que puede hacer maravillas que antes no se podían hacer. Bueno, en lo que hace a rendimiento y seguridad en las motos, en los autos, distintas clases de vehículos, dispositivos, la electrónica ha cambiado el mundo. Y en competición también, de eso no tenemos duda porque todos los pilotos hablan de la electrónica. Pero claro, hay funciones dentro de una moto de MotoGP
más o menos importantes. Por supuesto que llegar a comprender la electrónica de una moto de MotoGP hoy completa, explicarla paso a paso, es muy complicado y requiere de muchísimo tiempo. Pero lo que más vemos, bueno, son los dispositivos que los pilotos comentan. ¿Cuáles son estos? Uno fundamental es el freno motor, que los ayuda muchísimo cuando están circulando ya en curva. Otro, el control de tracción, fundamental porque la moto si no patina y se gastan rápido los neumáticos. Otro, el anti-wheelie, cuando están abriendo gas y la moto se quiere levantar de rueda delantera. Bueno, esto es de lo que más escuchamos hablar. Y realmente requiere esto una explicación de cómo funciona, pero yo antes le diría a los muchachos de la tribuna que dicen, no, hay que sacar la electrónica hace que los pilotos vayan muy cómodos. Están totalmente equivocados. El piloto tiene que trabajar con la electrónica, pero porque estas motos están hechas para eso. Si quieren sacar la electrónica me parece bárbaro, pero hay que hacer otra categoría con otros motores, otro chasis, otra goma, otra cosa. Creo que alguna vez, y esto me lo comentó Jorge acá en Argentina, Yamaha había hecho una pequeña prueba con él, sacando el control de tracción, y en 4 vueltas se dieron cuenta que la goma trasera ya casi no estaba más. 4 vueltas, vos se lo podés preguntar. Yo siempre me lo acuerdo por un comentario que hizo corriendo en Yamaha y que a mí me llamó muchísimo la atención. Claro, todos sabemos que el acelerador ahora no es más un cable que abre las mariposas. Es un control electrónico que mueve un motor, que mueve engranajes, que mueven un eje en donde están fijas las mariposas, que en el caso son ovaladas, más o menos del tamaño, hoy en estos motores, de una tarjeta de crédito. Pero bueno, el freno motor es la preocupación de todos, porque es una ayuda muy grande. ¿Cómo funciona esto? Cuando el piloto corta gas, bueno, cierra las mariposas, se corta la admisión. Previamente, en el primer empujón que la rueda dio al motor cuando el piloto cortó gas, bueno, actúan otros dispositivos. Antes, los pilotos de Superbike en esa acción peinaban el embrague para que la rueda no impactara tanto contra el motor y se perdiera ese impulso en el embrague. Lo hacían con la mano. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Los pilotos de primera línea de Superbike de aquella época lo hacían. Bueno, el control de este freno motor hace que las mariposas se abran. Pero si se abren, el motor no corta. Sí, corta, porque se corta la inyección de combustible. Pero para que no haya vacío adentro, se parcializa la apertura, y no todas, de las mariposas de admisión. Todo un tema. También se parcializa el escape con unas mariposas parecidas que están en el caño. Todo esto lo mueven motores eléctricos asistidos por señales electrónicas. O sea, hay una gran combinación. Esto no sería nada, porque una vez que el piloto frenó, entró en curva y se está deslizando, va con el freno motor que él quiere porque reguló todo esto con su ingeniero. Pero las cosas invierten cuando tiene que abrir gas y traccionar, porque vuelve la inyección del combustible y si se encuentra con las mariposas muy abiertas, le pega una patada. Entonces, automáticamente a una velocidad tremenda de datos que se pasan, todos estos elementos, todas las computadoras que tiene la moto, bueno, vuelve a parcializar la apertura de la admisión en la posición que está el puño del acelerador y vuelve la inyección y la moto, por supuesto, genera potencia y avanza. Ahí entra el control de tracción, que también está controlando que no haya de más potencia para que la rueda trasera no patine. Antes se usaba mucho el tema de las distintas velocidades para que anduviera el control de tracción. Ahora ya hay medidores de par directamente y es por supuesto más efectivo. Ni siquiera llega a patinar la rueda. Esto realmente ponerlo de acuerdo es difícil, pero es el punto en donde vemos los pilotos ponen más hincapié. Poner bien su freno motor. Una de las cosas interesantes que me preguntaron esta semana era si funcionaba electrónicamente el holeshot. No, el holeshot es un elemento mecánico. Dinámicamente o para la largada solo, como la mayoría lo van a tener ahora el fin de semana que viene en Jerez, es un cable o un dispositivo mecánico que mediante una leva hunde la suspensión. Fenómeno. Hunde la suspensión, cambia el peso del lugar, hay más tracción, pero también interviene en la electrónica.
Pero ¿qué me está diciendo, Morea? Recién me dijo que era mecánico y ahora me dice que interviene en la electrónica. Sí interviene en la electrónica, porque la moto con esa disposición tiende menos a ser wheel y a ser caballito. Y entonces el sensor que hay en la horquilla, que indica cuando la rueda de adelante está por quedar en el aire, le mandaría una orden a la centralina para que apague chispa, baje la potencia para que la rueda vuelva a tocar en el suelo. Y como con esta función eso no sucede, el control de tracción no apaga chispas, no entra y la moto avanza mejor. Bueno, de electrónica podemos hablar muchísimo, pero me parecía que esto era muy interesante. Lo de Gustavo, Chicho, como siempre, es un lujo, ¿eh? Yo la verdad, a Gustavo no le conocí hasta que tú me lo has presentado, pero me quito el sombrero. La verdad es que para mí bien, porque continúo aprendiendo, que es lo que siempre quiero, ¿no? Es un punto de vista muy interesante y sobre todo la manera de comunicar que tiene. Yo creo que el canal ha ganado mucho con Gustavo. Vamos a seguir fichando gente de este nivel. Continuamos con el tema. Sí, yo quería comentarte una cosa, Chicho. La electrónica, a mi modo de ver, tiene básicamente dos funciones, ¿no? Una es que la que hemos estado hablando de optimizar las prestaciones piloto-moto, lógicamente, pero también hay una parte que es por seguridad. Por ejemplo, que el control de tracción, imagínate, bueno, no nos lo tenemos que imaginar. Recordemos lo que le pasó a Dani Pedrosa en Aragón cuando Marc Márquez le cortó el cable del sensor de tracción. Control de tracción es como un seguro de vida de los pilotos de MotoGP, ¿no te parece? Las motos actuales, porque a veces dicen, no, hay que quitarle el control de tracción. Si le quitas el control de tracción, resulta que el desarrollo de estas motos desde hace unos años, desde que existe el control de tracción, ha ido en función del control de tracción. Tú ahora no puedes quitarle el control de tracción porque tanto los neumáticos como los chasis, como las suspensiones, se han desarrollado en base a ese control de tracción. Si tú ahora quitas el control de tracción, quitas una pieza del puzzle, que el puzzle se queda inservible. Tienes que volver otra vez a desarrollar nuevos neumáticos, nuevos chasis, nuevas suspensiones para poder ir sin control de tracción. Pedrosa no duró ni 2 segundos. O sea, Márquez le quita con su casco, tropieza con el sensor del control de tracción de la rueda trasera, se desactiva ese sensor y a los 10 o 15 metros que ya tenía que abrir gas, salió volando. Salió volando, además fue una caída muy fea que se pudo haber hecho mucho daño, que hoy en día una moto sin control de tracción, una moto de estas sin control de tracción, habría que volver atrás en la historia y volver a desarrollar toda la moto entera para poder sacarle esos controles de tracción. Y también te quería comentar sobre un sistema, el anti-wheelie, que baja la potencia cuando la rueda delantera pierde contacto con el suelo. Esto, a mi modo de ver, es una especie de cerebro autónomo que tiene la moto. ¿Tú te acuerdas, tú que tienes memoria? Yo tengo poca. ¿Te acuerdas en Mugello, un final de carrera entre tu hijo y Márquez, que salió Márquez primero a la recta, pero se le fue levantando la moto y Jorge le pasó justo antes de meta? ¿Te acuerdas? Sí. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Qué pasa? Que cuando el piloto abre, Chicho, y empieza a despegarse la rueda delantera del suelo, en la moto hay un señor que piensa en forma de cajita y dice, mi piloto está en peligro, le voy a quitar potencia. Por más que haga el piloto, por más que él abra gas, ese cerebro que parece que es autónomo, que está preprogramado, le empieza a cortar potencia a esa moto y entonces no avanza. Por eso, en Mugello, una Honda que teóricamente era más potente que la Yamaha de Jorge y que iba adelante, fue perdiendo velocidad y le adelantó a la Yamaha. ¿Por qué? Porque la Yamaha era más eficiente en la aceleración. La Honda tenía demasiada potencia y aquel cerebro decidió que no, que tenía que cortarle potencia a la moto para salvar la integridad física de su piloto. Para mí es algo así como la inteligencia artificial de la moto. Está claro que una de las cosas que hace la electrónica, como puede pensar a mucha más velocidad que un cerebro humano encima de una moto, cuando va el piloto a tensión y tiene que atender a 1000 cosas, es una ayuda de un cerebro que piensa mucho más rápido, pero que tú tienes que programar primero una serie de parámetros. Tú dices, bueno, pues cuando la moto, la rueda delantera comienza a perder contacto con el suelo, significa que
tenemos que reducir la potencia hasta que vuelva a tocar. O sea, hay siempre una puesta a punto de esto. Pero bueno, yo ahí, en esa carrera, fue una de las carreras, lo comenté hace unos vídeos, que fue uno de los mejores momentos que he vivido yo en Gran Premio, porque fue una victoria casi inesperada, ¿no? Sí, fue una derrota para el equipo de Márquez, que ya estaban celebrando porque salió a la recta en primera posición, ya estaban celebrando en el box y en el muro, y sin embargo Jorge ahí fue muy listo, dejó correr muy bien la moto, su paso por curva, que es una de sus virtudes más grandes, y aprovechó esa salida de curva. A lo mejor no fue y Márquez tuvo que cerrar la trayectoria, acuérdate, para que Jorge no lo pasara en la última curva también. Entonces, cierras trayectoria, sabes que el paso por curva lo vas a hacer más lento. Ahí no sé si realmente fue la electrónica o qué. Lo que sí sé es que me divertí mucho con aquella victoria, me lo pasé muy bien. Y yo creo que fue una de las victorias que a Jorge le supo mejor, ¿verdad? Porque tenía la carrera perdida. Claro. Y aparte ahí yo tengo un vídeo ahí muy interesante, que pongo unas fotos también muy interesantes, del adelantamiento de Jorge en la chicane. ¿Tú sabes lo que es adelantar en una chicane a nivel técnico? Eso es algo realmente impresionante, porque las posibilidades de sacar un adelantamiento de éxito en una chicane es súper complicado. Y lo había hecho cuando corría en 2,5 contra De Angelis, allí en esa chicane. Y él lo comenta que estaba en la pelea de última vuelta con Márquez y estaba llegando a esa chicane, Márquez estaba delante y dice, lo tengo que intentar. Lo intentó y le salió, pero le pasó un poquito lo que le pasó después en la recta. Márquez salió más rápido, pero el adelantamiento lo culminó bien. O sea, no fue un adelantamiento fallido, fue un buen adelantamiento, un adelantamiento histórico. Ahora que me dices, Márquez después de la carrera admitió que se quedó completamente sorprendido, que no esperaba que nadie le pasase allí. Me acuerdo, sí. Es que aparte, uno de los titulares que yo saqué también en ese vídeo fue la gran impotencia que sentía viendo como el de azul lo iba pasando poco a poco por la recta. Sí, fue una victoria realmente impresionante. De una carrera impresionante y de una última vuelta impresionante. Sí, pues nada, del tema, volviendo a lo del control de tracción, nos olvidamos también de un último control, que es el control de salida, ¿no? Que es como una especie de anti-wheelie, pero partiendo de cero, que también es muy importante. También un control de tracción, porque si detecta que la rueda empieza a patinar sobre sí misma, que es algo también que sucede con mucha facilidad, tiene un nombre, ¿cómo se llama esto? Nombre en inglés. El spinning. Spinning, que es, hay tanta potencia en estas motos que incluso en la recta la rueda patina. De hecho, hay una anécdota muy interesante. Mi hijo, cuando se usaban aquellos neumáticos de calificación que eran chicle puro, eran goma pura, que duraban una vuelta y nada más, y él notaba que el motor no subía de vueltas tanto. Y decía, la moto no corre, porque claro, ellos no tienen cuenta velocidad, tienen un cuenta vueltas, y notaba que la moto no subía de vueltas. Y los técnicos le decían, no te preocupes, eso es que el neumático agarra tanto que no hace spinning, por eso, pero avanza. Pero la moto avanza, la moto corre, es el neumático el que no pierde adherencia. Fíjate cómo está la cosa. Claro, ¿qué pasa? Partiendo de cero. Tienes que evitar dos cosas. Por una parte, el wheelie, que la moto se levante, y por la otra, que te haga spinning. O sea, que ahí también hay una electrónica que también tiene que hacer muchísimo trabajo, pero al final lo que hace es facilitarle la vida al piloto, que puede abrir gas y olvidarse de gestionar el embrague. Que es lo que realmente tienen que saber hacer, gestionar el embrague. Y si el piloto se tiene que olvidar de que la rueda patine, él se olvida de que la rueda delantera se levante, porque todo está preprogramado. ¿Eso le permite centrarse más en el pilotaje puro y duro? En cada caso de una salida hay varios problemas a los que tiene que enfrentarse el piloto. El primero es la reacción al estímulo. Hay un estímulo que es visual, que es un semáforo que de repente se pone en rojo y de repente se apaga. Entonces te llega un estímulo visual que a través de la vista te llega al cerebro, el cerebro gestiona todo lo que es esa respuesta, ¿no? Ese es un problema. El segundo problema es el control mental que tiene el piloto en ese momento.
Es el momento de mayor angustia en una carrera, porque es un momento muy peligroso. Imagínate, te caes en una salida y prácticamente tus posibilidades de salir vivo son muy pocas, es muy complicado. El piloto lo sabe, su subconsciente sobre todo lo sabe, y eso hace que están en parado, fíjate el dato, están en parado en parrilla, no hay actividad física, no hay cansancio físico y el corazón está por encima de las 200 pulsaciones. Para que veas cómo funciona la conexión entre la mente y el corazón. Están a más de 200 pulsaciones. Y en ese momento tiene que saber reaccionar al estímulo con una precisión impresionante. No puede fallar, porque una décima de retraso en esa respuesta al estímulo significa que a final de recta, que estás llegando ya a unos 200, 240 por hora de media, esto lo he preguntado y lo sé, esta décima se convierte en 10 metros. Te han pasado la fila de atrás y la otra. Joder, qué bueno. Fíjate, una décima que cuando estás parado no es nada, pero cuando estás a 240 kilómetros por hora te han pasado 2 filas. Si tú vas sumando el corazón a 200, la tensión de no poder fallar, todos tus rivales que van a pelear la primera curva a muerte, porque ahí todos son Superman. A mitad de carrera ya los Supermanes se han convertido en la Mujer Araña y otros se han convertido en Spiderman y ya está, se acabó todo, pero en esa primera curva todos son Superman. Imagínate la tensión del piloto que tiene que gestionar la reacción al estímulo, el control mental y luego la coordinación del embrague con el acelerador. Que a pesar de esas ayudas todavía sigue siendo importante saber coordinar, por lo menos en el primer momento en el que tú sueltas el embrague. ¿Qué hace la electrónica? Echarte una mano en un momento tan delicado. Pero no lo soluciona todo, ¿eh? El piloto sigue siendo importantísimo y es más, a lo mejor la electrónica lo que hace es igualar una serie de aspectos entre todos los pilotos. Entonces, ¿quiénes destacan? Los que en aquellos aspectos que la electrónica no puede ayudarte, tú eres mejor que los otros. Fíjate lo complicado, nada más la primera décima de una carrera. La primera décima, que es la que marca ya la diferencia a final de recta, si has llegado conservando tu puesto, si has llegado ganando puestos o si has hecho una mala salida, que es una décima o 2 décimas y te han pasado 10 o 15 pilotos. Me imagino que eso se puede trabajar, ¿no, Chicho? El reflejo, todas estas cosas. Todo se puede trabajar. De hecho, nosotros estamos trabajando con profesores de la Universidad Europea que están acostumbrados a trabajar con atletas de estos de los 100 metros lisos, en los que la salida es importantísima y trabajan de una manera, no lo voy a comentar porque no voy a dar pistas, esto es algo que estoy yo trabajando con ellos, y trabajan en varias direcciones, incluso en cosas que tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la reacción al estímulo? Pues también tiene que ver. Incluso te diré más, estar en una situación de angustia hace que tus reflejos, tus órdenes, desde el cerebro a la mano, a las manos, para esa primera salida, se retrasen hasta un 20%. Fíjate, lo que es el no controlar tus emociones en una parrilla de salida. Los pilotos, tú sabes que hacen muchos simulacros de salida a lo largo del fin de semana. Toman el dato de 0 a 100, de 0 a 100, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto tarda de 0 a 100? Ese es el dato que se toma. Y resulta que hay pilotos que hacen unas salidas impresionantes, pero en el momento de la parrilla que están sometidos a esa presión, resulta que pierden 1 décima o 2 décimas. Fíjate lo importante que son 1 décima o 2 décimas cuando van a 250 por hora. Y Chicho, cuando ahora las carreras las hemos visto que terminan con una diferencia de menos de 1 segundo entre el ganador, el segundo y el tercero. O sea que en la salida ya, si las ganas, y si no ya tienes que recuperar. Nada más salir. A Augusto Fernández le pasó una cosa precisamente en Aragón. Llevaba una temporada que iba creciendo. Llegó a Aragón y estaba muy bien situado en parrilla. Hizo una salida fatal y en la primera vuelta se fue al suelo. Por querer recuperar lo que había perdido en la primera décima o en las primeras 2 décimas de la salida. Imagínate. Y a partir de ahí su temporada se vino abajo. Lo que puede significar no saber salir bien, es no perder puestos en la parrilla. Exacto. Si tú llegues a la curva y salgas de la primera curva en tu puesto de parrilla. Eso es saber salir bien. Saber salir ya nivel Dios ya es adelantar puestos, pero por lo menos no perderlos. Pues hay pilotos como Navarro también,
que lo hemos trabajado y ha mejorado mucho, y para él perder 4, 6 puestos, 8 puestos en una salida era lo más habitual. Imagínate después para recuperar todos esos puestos. O sea, ya la mitad del pescado ya está vendido. Claro, porque no solo es el estrés mental de recuperar, sino gastar más neumáticos, forzar más la moto, ¿verdad? Para recuperar lo que has perdido. Te desgastas, tú tienes una cantidad de energía para toda la carrera. El tener que recuperar 4 o 5 puestos significa que un porcentaje muy grande de esa energía que tú tienes disponible la vas a tirar ahí. Claro. Luego vas a llegar y vas a llegar vendido, vas a llegar ya sin fuerzas, neumáticos cascados, una parte muy importante de la salida. Bueno, veremos a ver. Ahora me imagino, Chicho, con los pilotos ansiosos de empezar a correr, después de tantos meses parados, el domingo 19 en la parrilla estarán todos más nerviosos que de costumbre, ¿eh? Van a estar con unas ganas impresionantes y ahí no va a haber electrónica que sea capaz de ganar. Ahí va a ser el propio autocontrol, cómo han sabido administrar a nivel mental todo este parón. Claro. Ahí vamos a ver cosas interesantes, vamos a ver de qué manera han sabido solucionar esta situación tan extraña y tan nueva para ellos. Pues nada, emplazamos a nuestros seguidores para antes del Gran Premio de España de la semana que viene, después de los entrenamientos, donde tendremos una foto de cómo están las cosas y lo analizamos, si te parece. Sí, ya estaremos calientes, ya me estoy frotando las manos porque estoy deseando analizar contigo y con Gustavo y posiblemente con algún nuevo fichaje todo lo que va a ser esta fantástica temporada que sin duda vamos a tener. Bueno, pues nada, hasta la semana que viene entonces a todos y crucemos los dedos para que el bicho se quede escondido y tengamos Gran Premio en Jerez. Una última cosa que me gustaría comentar. A ver, todos estos vídeos son gratis, los podéis ver gratis en YouTube y no os cuesta nada en absoluto darle un like, por favor, que no cuesta dinero, darle un like si os ha gustado el vídeo, por favor, porque eso va a hacer que el canal crezca y que de alguna manera podemos recuperar toda la inversión en tiempo que estamos haciendo para que vosotros disfrutéis de estos vídeos. Así que ya sabéis, un like, que no cuesta nada. Venga y suscribiros. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.